La historia comienza con Adri, un joven que vive atrapado entre lo que siente y lo que se permite mostrar. Adri no es alguien ruidoso ni impulsivo. Su forma de estar en el mundo es contenida, casi cuidadosa. Observa mucho, habla lo justo y suele pensar más de lo que dice. Desde fuera parece tenerlo todo bajo control, pero por dentro vive en un estado constante de duda. Duda de sí mismo, de lo que quiere y sobre todo de si tiene derecho a quererlo. Adri arrastra una sensación persistente de no encajar del todo. En su entorno se mueve con naturalidad, pero emocionalmente siempre parece un paso atrás, como si estuviera esperando una señal que nunca termina de llegar. Ha aprendido a adaptarse, a no incomodar, a ocupar poco espacio. Esa forma de protegerse le ha permitido sobrevivir, pero también lo ha mantenido lejos de experiencias auténticas. En ese equilibrio frágil aparece Jorge. Jorge es todo lo que Adri no se permite ser. Es directo, impulsivo, con una energía que llena cualquier espacio en el que entra. Habla sin medir demasiado las consecuencias, se mueve con seguridad y no parece cuestionarse tanto lo que siente. Donde Adri duda, Jorge actúa. Donde Adri calla, Jorge provoca. Esa diferencia es precisamente lo que hace que la presencia de Jorge resulte tan desestabilizadora para Adri. El primer contacto entre ellos no tiene nada de solemne. Surge desde la cercanía cotidiana, desde conversaciones aparentemente inofensivas, bromas, comentarios lanzados sin pensar demasiado. Jorge se muestra cómodo desde el inicio, invade el espacio emocional de Adri con una naturalidad que lo descoloca. Adri, en cambio, se mantiene en guardia, no porque no le interese, sino porque le interesa demasiado. Desde el principio se establece una dinámica desigual. Jorge marca el ritmo. Se acerca, se aleja, juega con la ambigüedad. A veces parece implicado, atento, cercano. Otras veces se muestra distante, irónico, incluso hiriente. Esa oscilación confunde a Adri, que no logra entender desde dónde se relaciona Jorge realmente. Lo que para uno es ligereza, para el otro se convierte en una fuente constante de inseguridad. Adri empieza a desarrollar una atención casi obsesiva hacia Jorge. Cada gesto, cada mensaje, cada silencio adquiere un significado enorme. Sin darse cuenta, empieza a organizar su estado emocional en función de las reacciones de Jorge. Cuando Jorge se muestra cercano, Adri se permite ilusionarse. Cuando se distancia, todo su mundo interno se tambalea. Esa dependencia emocional crece de forma silenciosa. Jorge, por su parte, parece disfrutar el vínculo sin cuestionarlo demasiado. Le gusta la atención, la complicidad, la sensación de ser importante para alguien, pero no parece dispuesto a asumir el peso emocional que eso conlleva. Vive el presente, evita definiciones y se escuda en el humor cuando la situación se vuelve incómoda. Para él no hay urgencia. Para Adri, todo es urgencia. La relación empieza a llenarse de contradicciones. Hay momentos de cercanía real, instantes en los que Adri siente que por fin está siendo visto. Conversaciones profundas que se dan de madrugada, confidencias compartidas, miradas que dicen más de lo que se verbaliza. En esos momentos, Adri se convence de que lo que siente es correspondido. Pero esas escenas nunca duran demasiado. Cada avance va seguido de un retroceso. Jorge vuelve a marcar distancia, a restar la importancia a lo ocurrido, a comportarse como si nada hubiera cambiado. Esa falta de coherencia desgasta a Adri. Empieza a cuestionarse si está exagerando, si está malinterpretando las señales, si el problema es él. Poco a poco la inseguridad se transforma en culpa. Adri se esfuerza por no pedir más de lo que recibe. Se adapta, se calla, se conforma con migajas emocionales. Prefiere eso a perder del todo a Jorge. En su mente, cualquier forma de cercanía es mejor que el vacío absoluto. Esa lógica lo va empujando a un lugar cada vez más frágil, donde su autoestima depende casi por completo de la validación de Jorge. Jorge, sin ser plenamente consciente, ejerce un poder enorme, no porque quiera dañar a Adri, sino porque nunca se detiene a medir el impacto de sus actos. Su forma de relacionarse es ligera, pero para Adri esa ligereza se convierte en un peso insoportable. Cada broma ambigua, cada comentario fuera de lugar, cada silencio prolongado se clava como una herida pequeña pero constante. Adri empieza a sentir que está perdiéndose a sí mismo.
Sus emociones giran en círculos, su estado de ánimo fluctúa sin control, quiere alejarse, protegerse, pero no puede. La conexión con Jorge se ha convertido en el centro de su mundo emocional. Y aunque algo dentro de él le advierte que esa relación no es equilibrada, el miedo a quedarse solo es más fuerte. La historia avanza en ese punto de tensión permanente, donde el deseo, la dependencia y la confusión se entrelazan. Adri ya no está simplemente interesado en Jorge, está atrapado en una dinámica que lo desarma, que lo hace dudar de su propio valor, pero de la que todavía no sabe cómo salir. Y Jorge, sin asumirlo del todo, sigue ocupando un lugar central en esa tormenta emocional que acaba de empezar. Con el paso del tiempo, la relación entre Adri y Jorge empieza a mostrar con más claridad sus grietas. Lo que antes Adri interpretaba como confusión o inmadurez, ahora comienza a sentirse como un patrón repetido. Jorge aparece cuando quiere, se implica cuando le apetece y desaparece cuando la conversación amenaza con volverse demasiado real. Esa irregularidad emocional se convierte en una constante que Adri ya no puede ignorar, aunque siga intentando justificarla. Adri empieza a vivir en un estado de alerta permanente. Está pendiente del móvil, de los mensajes que llegan y, sobre todo, de los que no llegan. Cada silencio se convierte en una pregunta, cada respuesta breve en una señal de alarma. Poco a poco su mundo emocional se va estrechando hasta girar casi exclusivamente alrededor de Jorge. Todo lo demás pierde intensidad. Amigos, rutinas, incluso momentos que antes le daban calma, pasan a un segundo plano. Jorge, mientras tanto, sigue moviéndose con aparente ligereza. Habla de libertad, de no complicarse la vida, de vivir el momento. Cuando Adri intenta expresar cómo se siente, Jorge responde con evasivas o bromas que minimizan el conflicto. No niega del todo lo que ocurre entre ellos, pero tampoco lo valida. Esa ambigüedad mantiene a Adri atrapado en una esperanza constante, siempre a medio formar. Hay intentos de Adri por marcar límites, momentos en los que se promete a sí mismo no escribir primero, no esperar, no justificar lo injustificable. Pero esos intentos duran poco. Basta un gesto mínimo de Jorge, una muestra de cercanía, para que Adri vuelva a caer en la misma dinámica. No porque sea débil, sino porque sigue creyendo que si aguanta lo suficiente, algo cambiará. El desgaste emocional empieza a hacerse evidente. Adri se vuelve más inseguro, más irritable, más desconectado de sí mismo. Empieza a cuestionar su valor, su atractivo, incluso su forma de amar. Se pregunta si pedir claridad es pedir demasiado, si sentir con intensidad es un error. Esa autoacusación constante va erosionando su autoestima de forma silenciosa, pero profunda. La relación alcanza un punto crítico cuando Jorge vuelve a cruzar una línea. No necesariamente con una traición clara, sino con una falta de consideración que deja a Adri completamente expuesto. Una promesa que no se cumple, una conversación importante que se esquiva, un gesto que demuestra sin palabras que Adri no ocupa el lugar que creía. Esta vez, el golpe es distinto. No duele solo por lo ocurrido, sino porque confirma algo que Adri ya intuía. Por primera vez, Adri deja de mirar a Jorge y empieza a mirarse a sí mismo. Se da cuenta de cuánto ha cedido, de cuánto se ha adaptado, de cuántas veces ha silenciado lo que sentía para no incomodar. Entiende que ha estado luchando por una relación que solo existe a medias. Esa toma de conciencia no llega como alivio inmediato, sino como una mezcla de tristeza, rabia y cansancio extremo. Cuando finalmente se produce el enfrentamiento, no es explosivo ni dramático, es una conversación cargada de tensión contenida. Adri habla con una claridad que nunca antes se había permitido. No acusa, no grita, explica cómo se siente, cómo lo ha vivido todo, cómo se ha ido perdiendo en el intento de sostener algo que nunca terminó de ser recíproco. Jorge escucha, pero su respuesta deja claro el límite. Jorge no es capaz de ofrecer lo que Adri necesita, no porque sea cruel, sino porque no está dispuesto a implicarse de la manera que una relación real exige. Reconoce, quizá por primera vez, que le gusta la conexión, pero no el compromiso, que disfruta de la cercanía,
pero no del peso emocional que conlleva. Sus palabras, aunque honestas, terminan de romper la ilusión que Adri había sostenido durante tanto tiempo. Ese momento marca un quiebre definitivo. Adri entiende que no puede seguir esperando un cambio que no va a llegar. Permanecer ahí significaría seguir negándose a sí mismo. La decisión de alejarse no es fácil ni inmediata. Está llena de dudas, retrocesos y miedo. Pero por primera vez, la prioridad deja de ser Jorge y empieza a ser su propia estabilidad emocional. El proceso de distanciamiento es doloroso. Adri atraviesa el duelo de algo que nunca fue del todo real, pero que se sintió profundamente verdadero. Hay nostalgia, hay culpa, hay momentos en los que se pregunta si exageró, si podría haber hecho algo distinto. Sin embargo, también aparece algo nuevo, una sensación incipiente de alivio, la calma de no estar siempre esperando, de no depender de la validación ajena. Jorge queda atrás como una figura ambigua, no como un villano, sino como alguien que nunca supo o nunca quiso amar de la forma que Adri necesitaba. Su presencia deja una marca profunda, pero también una lección difícil. Adri entiende que el amor no debería doler de esa manera constante, que la incertidumbre no es una prueba de intensidad, sino una señal de desequilibrio. Con el tiempo, Adri empieza a reconstruirse. No de forma inmediata ni perfecta, pero con mayor conciencia. Aprende a escuchar sus límites, a reconocer cuando una relación le resta más de lo que le aporta. La experiencia con Jorge no desaparece, pero deja de definirlo. Se convierte en un punto de inflexión, en el momento en el que decide no volver a conformarse con migajas emocionales. La historia de Adri y Jorge no termina con una reconciliación ni con un cierre idealizado. Termina con una elección silenciosa pero poderosa. Adri elige dejar de perseguir a alguien que no puede acompañarlo de verdad. Y en esa decisión, aunque duela, recupera algo esencial: el respeto por sí mismo. El mensaje que queda es claro y contundente. A veces, el acto más valiente no es insistir, ni aguantar, ni demostrar cuánto somos capaces de amar. A veces, lo más valiente es irse. Reconocer que el amor, para ser real, no debería hacernos sentir pequeños, confundidos o insuficientes. Y entender que soltar también puede ser una forma profunda de quererse.